misma semana. Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el paro convocado por la Asociación Dominicana de Profesores el pasado jueves y viernes y lo que hay detrás de eso. Otro episodio de la impunidad en la justicia dominicana. La sentencia del caso de aduanas en Santiago. También hablaremos sobre el caso de los choferes asesinados que llega a su fase final. Y el FMI, que describe la economía dominicana como una maravilla, pero dice que hay que salir corriendo a buscar dinero con impuestos para sostener el endeudamiento. Sobre ese tema es la décima. Exactamente. Y el pie forzado es buena, pero no se vende. Regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. La ADP, Asociación Dominicana de Profesores, tiene un bochinche que la gente no entendía. Ellos se oponen a una medida que ha tomado el Ministerio de Educación, que consiste en asignar las direcciones regionales y distritales por concurso, para que participen todos los profesores y se escoja por capacidad, por concurso, hacer unas ternas con los que queden mejor evaluados y de cada terna, entonces, elegir a cada director regional y cada director distrital. Estamos hablando de unos 10,000 profesores. Ahí es que está la clave de la discusión, porque los miembros de la ADP que están en contra de la medida dicen que a lo que ellos se oponen es a las ternas, pero es que los participantes de las ternas serán escogidos por concurso. Exactamente, pero entonces, la pregunta que se hacía mucha gente era, pero eso le conviene a los profesores, ¿y por qué no quieren? ¿Por qué prefieren que se queden los que habían sido nombrados a dedo? ¿Cuál es el sentido que tiene esta lucha? Porque eso es importante decirlo, que así fue que se designó a los actuales directores regionales y distritales, fue a dedo. Al que quería el ministro de turno. Exactamente. Que fue, según la profesora María Teresa Cabrera, expresidenta de la ADP, los que se designaron en ese momento, que fue en la pasada administración, en la de Carlos Amarante Baret, se hicieron con personas cercanas a la dirigencia del gremio en ese momento. Entonces, otra incógnita que tenía la gente era la siguiente, pero ¿y cómo es este conflicto entre educación y la ADP si educación está controlada por el PLD y la ADP está controlada por el PLD? Entonces mucha gente se imagina, por eso debe ser que unos son de un grupo y otros de otro. Ajá, un pleito de facciones. Leonelista y danilista. Pues no, son todos danilistas. Para entender menos el conflicto, ¿verdad? Todos son danilistas. La incógnita se despejó esta semana, cuando se supo que la esposa del presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, es directora regional, pero no de cualquier región, sino de la número 10, que es la capital. Por eso ahora entendemos que el paro es en la capital. Es decir, que se le negó la educación a 900,000 y pico de escolares que hay en el Distrito Nacional. Sí, el Gran Santo Domingo, no el distrito, el Gran Santo Domingo. Porque el cargo que ocupa la esposa del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores no puede ser sometido a concurso porque eso es para ella. Y ojo, ella puede aspirar. Sí. Como todos los demás profesores. Sí. Como todos los demás, pero hay inscritos. Pero así no es bueno. No, en esa regional hay inscritos más de 300 ya aspirantes. Entonces ella tendría que competir con esos 300 otros profesores que quieren ese cargo. Que así no es bueno. Pero por eso era que decíamos, pero qué raro que los profesores están protestando por eso, porque eso ¿a quién le conviene a los profesores? El ministro lo que ha hecho es que lo que se hacía a dedo, que él lo podría seguir haciendo perfectamente para elegir a su gente, él dijo, no, vamos a hacerlo por concurso.
Oye, pero ¿cómo alguien puede oponerse a eso? Ahora se sabe por qué. Pero Señores, además, ¿quiénes deben ser las personas que ocupen la máxima dirección de las regionales de educación en el país y distritales? Deberían ser los profesores más capacitados. bueno, Los más capacitados, y para eso es el concurso, porque solo pueden pasar a las ternas los que en el concurso sobrepasen el 90%. pues por eso, Una puntuación del 90%. Entonces tienen que ser los excelentes. Solo los excelentes pueden ir a las ternas. bueno, pues por eso, luchando en contra de eso, fue que se le quitaron las clases durante jueves y viernes a casi 1 millón de escolares, a casi 1 millón niños, hijos de gente pobre, que son los que van a las escuelas públicas. Aunque parece que el Ministerio de Educación está firme en su decisión de aplicar la medida de hacer el concurso y las ternas para sustituir a los directores regionales y distritales. O sea que aunque hayan hecho Pero no huelga, para la medida se sustituirlos, mantiene. para sustituirlos o revalidarlos. Exacto, o revalidarlos. Aquellos que demuestren que tienen la capacidad para el cargo que ya ostentan. Bueno, La medida parece que se va a aplicar de todas formas. y sí, Y qué bueno. y claro, Y qué bueno. y parece que esta vez no hay una actitud mayoritaria de los maestros en favor de una paralización. Por demás, esta paralización viola un acuerdo firmado por la ADP con Educación, en el cual la ADP se compromete a no paralizar clases, Sí. porque siempre el que paga la java es el hijo del pobre, que tiene menos educación que el que puede pagar una escuela privada. Ese acuerdo se sustrajo cuando se estaba discutiendo el tema del aumento salarial de los maestros, que por cierto, Educa, la Fundación del Empresariado para la Educación, les recomendó al ministerio que entonces deje sin efecto el acuerdo del aumento. Que a propósito, Eduardo Hidalgo dijo que por lo que él se opone a los concursos estos es dizque porque Educa y los empresarios iban a coger esos cargos para su gente, pero no explica cómo. Sí, porque son los maestros los que se van a postular. Exacto. Ajá. Si se va a hacer un concurso los maestros, tienen que ser los maestros que vayan allí a demostrar su capacidad. Óyeme, los maestros todos están afiliados a la ADP. O sea que al final los que van a ocupar estos cargos son también miembros de la ADP. Exacto. Lo que pasa es que probablemente ya no sean en su mayoría la gente de él, Exacto. pero van a ser miembros de la ADP. Exactamente. Bueno, pues así son las cosas en este país. Vamos a hacer una pausa. Repito. En corto aquí. Sí, tú te encortas. Sí, ok. Bueno, esas cosas solo suceden en este país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el caso Aduanas, otro episodio de la impunidad. Esta misma semana. Esta misma semana. En el 2010 se descubrió una serie de contrabandos en aduanas de Santiago, donde trabajaban varios individuos, hijos de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, hijos de legisladores, de funcionarios, bueno, todos dirigentes, los padres de ellos. ¿Y qué se descubrió? Que estaban trayendo contrabandos constantemente y durante mucho tiempo. ¿De qué? Bueno, de diversas mercancías, pero entre otras, armas de guerra. Lo repito, porque usted no oyó mal. Armas de guerra y también grandes cantidades de dólares En efectivo. en efectivo. Sí.
Entonces, lavado y tráfico de armas. solamente pensando que hay probablemente más delitos que el delito originario, que es el contrabando, que es un delito, ¿verdad? Penal. Pero, ¿cuál es el mercado que tienen las armas de guerra? Fusiles automáticos, ametralladoras, etcétera. Las ilegales, porque el Ministerio de Defensa compra. Sí. Compra de manera legal Bueno, las que necesita. No, yo te voy a decir Sí. dos. Se me ocurren dos. El narcotráfico Claro, y el Obviamente. negocio del sicariato. claro, ¿Qué más? claro. Yo no sé si Y- a alguien se le puede ocurrir y- otro, pero esos dos. ¿Y quiénes además entran dinero en efectivo sin declarar? Ajá. La mafia. El que, La mafia, el que quiere lavar. El que lo tiene que lavar. El que lo tiene que lavar, Entonces, ese es el que hace eso. Un delito gravísimo cometido por hijos de dirigentes del PLD de Santiago. ¿Cuál fue la acusación en ese momento? Que fue la fiscal Jenny Berenice Reynoso, que en Sí. aquel entonces era fiscal de Santiago. Ajá. La acusación era que este grupo de hijos de dirigentes del PLD permitía la entrada de esos furgones sin revisar y que a cambio de eso recibían unos 800,000 pesos mensuales. O sea, le tenían una mesada para que dejaran pasar esos furgones. Sí. Esa era la acusación. Y en base a esa acusación se determinó que el desfalco a aduanas ascendía a más de 100 millones de pesos. O sería de dólares. Porque la misma Jenny Berenice... Perdón, de dólares. Sí. Ah, claro. Sí. De dólares. Bueno, vamos a poner las cosas cada una en su sitio. La magistrada Jenny Berenice Reynoso, que era la fiscal de Santiago, es una fiscal de carrera. Ella no está ahí por política. Ella no es ni ha sido nunca de ningún partido. Entonces, ella es una fiscal de carrera, que por eso hablamos tanto de que hay que sacar a todos los políticos de la justicia, tanto del Ministerio Público como de la Judicatura, para poner a jueces y a fiscales de carrera. Entonces, ella investigó, levantó todas las pruebas, hizo un expediente sólido y trancó a los imputados. Sí, pidió prisión. Pero la procuradora de la Corte de Apelación de Santiago era la magistrada Bielka Calderón, que esa era una funcionaria política, era del partido, Y del esa Partido lo de la soltó. Liberación Dominicana. ¿Y Esa lo soltó. qué hizo? Que lo soltó, lo despachó para su casa. Sí. Ahora, lo más grave ocurrió en el año 2013, porque este caso tiene muchos años en la justicia, Desde el 2010. Lo más grave ocurrió en el 2013, cuando la Dirección General de Aduanas decidió desistir de la persecución contra estos jóvenes. ¿Tú sabes con qué argumento, verdad? Sí, el argumento fue que los abogados salían muy caros. Ajá. Entonces, Sí. que esa defensa legal, que se ha extendido en el tiempo, le costaba mucho a aduana. Entonces, vamos a dejar eso así. Un desfalco de porque 100 millones de dólares. Es corrupción, es impunidad y es descaro, que lo agrava todo lo demás. Ahora, ¿tú sabes cuánto? Así fue, pero una cosa muy importante, y lo dijo la fiscal Reynoso, es que ni siquiera era necesaria la participación de aduanas, porque la investigación fue bien hecha y tenía todas las pruebas. Sí, pero tú sabes que han pasado cosas desde que Jenny Berenice le han ido sustrayendo piezas fue al trasladada hacia el Distrito Nacional y ya ella no manejaba este caso, que sacaron piezas del expediente, pruebas que eran fundamentales, pruebas fundamentales, se perdieron en el proceso. Sí, se esfumaron. Se esfumaron y ahora hay una condena que si se le puede llamar condena. Los mismos jueces criticaron en su... Jenny Berenice. No, pero los jueces en el momento en que motivaron la sentencia, criticaron el hecho de que aduanas no solo que se hubiera retirado, sino que después de retirarse no colaboró con la investigación. Porque no fue solamente que retiraron la querella, es que después de ahí no colaboraron en nada en la investigación. Bueno. Pero además, una de las magistradas en un tribunal colegiado dijo que ese caso estaba cojo, estaba ñoco, le faltaba todo porque le sustrajeron piezas porque esa es al una expediente. Ese es uno de los mecanismos de la impunidad. Entonces, está, mira, el archivo definitivo, el no al lugar y
preparar expedientes cojos, incompletos, calimochos y torcidos. Claro. Okay. Entonces, ¿cuál fue el resultado? De los 6 acusados, descargan a 3 de los hijos de los dirigentes del PLD y condenan a 3. Pero Sí. ¿cuáles son los 3 condenados? ¿Sabe quién dijo quiénes son los 3 condenados? ¿Y por qué, además? La fiscal Jenny Berenice Reynoso, bueno, ahora fiscal del distrito, puso 2 tuits donde habló como suele hablar, claro. Ahí tenemos uno que dice: la decisión del caso Aduanas tiene serios defectos jurídicos. El retiro del querellante es irrelevante para una sanción penal en un caso de acción pública. Se condena al cómplice y se descarga a los autores. Eso dijo la que investigó el caso. ¿Por qué ella dice eso? Porque de los 3 condenados, 2, que son los condenados por lavado, que era la pena mayor, la que podía contemplar la pena mayor a 8 y 5 años, que no le dieron tampoco la pena máxima, pero a 8 y 5 años, esos son a los que se refiere Jenny Berenice, que no son los autores, sino los cómplices. De los hijos de los dirigentes del PLD, el único condenado es Adalberto Rosa Rosario, que se llama igual que su padre, ex diputado y ex director del Instituto del Tabaco en Santiago. Ese lo condenaron a 2 años, pero no lo condenaron por contrabando, ni lo condenaron por lavado de dinero, ni nada de eso. Él lo condenaron por posesión ilegal de armas. Pero, ¿no sería una de las armas contrabandeadas? Según su defensa, esa fue el arma que le había asignado la dirección de aduanas. Ajá. Algo que todo el mundo sabe que en apelación se va a caer. También. Bueno, pues Jenny Berenice, después de haber dicho eso en un tuit, ¿verdad?, que se condenó a los cómplices y se descargó a los autores, puso otro que dice: parece que los cientos de miles de dólares y las armas de alto calibre que se ocuparon, que no fueron declaradas, llegaron por telepatía al país. 6 años después, quizás muchos han olvidado los detalles. Yo nunca los olvidaré. Ahora, la actual fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, es también una fiscal de carrera. Sí. ¿Y qué hizo? Anunció que va a apelar. Ok, va a apelar, pero ¿con cuáles elementos? Si sacaron las pruebas del expediente. Sí. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en apelación? Que se va a caer el caso. Que se va a caer el caso. Los magistrados han dicho, esto está cojo, a este caso le faltan piezas. Sí. Bueno, la verdad es que... Otro ejemplo de la impunidad en la República Dominicana, otro ejemplo de la impunidad. Mira, otro caso que está llegando a su fase final después de varios años es el de los choferes asesinados por una banda de sicarios de la cual se acusa a Arsenio Quevedo de ser su cabecilla. Esta semana hubo declaraciones importantes en el tribunal porque un ex sargento de la policía confesó en estrado que había matado a 2 de los choferes. Eso ocasionó una conmoción en la sala de audiencias donde habían familiares de las víctimas. Vamos a ver lo que sucedió ese día. Y ellos me hablan un arma de fuego y yo jalé, me asusté, magistrado, mire, creo que le iban a matar al teniente y jalé y le disparé. Nada más tenía 7 balas en mi pistola, 7 balas nada más tenía en mi pistola y yo le disparé a los 2 y el teniente también disparó. El poder económico viene producto de esa designación de combustible designado por Interior y por Industria y Comercio, perdón. Como vamos desplazando del área a nuestro contrincante, más combustible me designan a mí. Y después de la muerte, él me mandó a buscar para negociar la vida de mi hijo conmigo, ofreciéndome 800,000 pesos para no querellarme contra él. Hay que señalar que actualmente está en marcha una campaña mediática para decir que el caso se ha desmoronado, que no han podido probarle nada a Quevedo, a Arsenio Quevedo, y es una campaña de defensa mediática. Ya ustedes saben que aquí los imputados se reúnen, a veces en restaurantes, ¿verdad?, a trazar su estrategia de defensa jurídica y de defensa mediática. Y desde ahí incluso se difama y ahí se pretende injuriar a periodistas, como es el caso de Nuria Piera. Ahora,
muy diferente es la situación en otros países similares a este, porque por ejemplo con el caso de Guatemala, ¿verdad? En el cual agarraron por corrupción al ex presidente Álvaro Colón y a 9 de los que fueron sus ministros. Oiga, 10 presos, un expresidente y 9 exministros. Y los llevaron a la cárcel enseguida. Pero en el mismo día en Colombia, eso fue esta semana, agarraron a un ex senador preso por haber recibido sobornos de la Odebrecht para aprobar obras. ¿Y por qué lo saben? Porque lo confesaron otro ex senador y un gran empresario que están presos, que no están yendo a restaurantes, que no están paseando, que están en la cárcel, que ni siquiera están en su casa. No, y aquí no y como están presos, sí, le han dicho, digan, y dijeron, ah, bueno, mira, a fulano le dieron tanto, a Mengano tanto, los dos hablaron, el empresario y el senador. Bueno, aquí no. No, este caso de los choferes asesinados se ha incidentado muchísimo. Sí. Arsenio Quevedo se ha puesto malo varias veces. Otro de los imputados también, que se lo han tenido que llevar de audiencia a la clínica. Todo lo que pasa siempre, que se acusa a... Para que se le coja pena a uno que dice que tiene un dolor de barriga y no a los que fueron asesinados y a sus madres, como estallaron en llanto en plena audiencia. Exactamente, pero parece que ya el caso sí está llegando a su final. La fiscal Jenny Berenice Reynoso ha dicho que tiene todos los elementos probatorios que tendrán que presentarse ya en las audiencias que quedan, como el seguimiento telefónico entre los sicarios que ejecutaron a los choferes y los teléfonos tanto de Arsenio Quevedo como Erickson de los Santos. Porque el que confesó las muertes dijo que fue un incidente, pero lo que pasa es que él mató a 2 choferes en la misma esquina, en la Juana Saltitopa, pero con 3 días de diferencia. Entonces, hubo 2 incidentes diferentes exactamente en el mismo lugar. Sí. Y exactamente él tuvo que matar a uno un día y a otro el otro día. Y todo esto tiene que ver también con la mafia del combustible subsidiado. Eso es lo que está porque detrás. esa es la base de todo esto. ¿Qué ha denunciado Juan Uvieres, el presidente de Fenatrano? Porque todos los choferes asesinados eran de Fenatrano. Que una Trafín, dirigida por Arsenio Quevedo, quería adueñarse de esas rutas, porque mientras más ruta tuviera, más combustible subsidiado le tocaba. Exacto. Eso era todo. Y ese combustible no era para el uso que se suponía, sino para venderlo. Para venderlo. Hay que señalar que Arsenio Quevedo fue subdirector de la OMSA y subdirector de la OTTT, es decir, un funcionario del gobierno. Pero para que ustedes vean hasta dónde se ha degradado la práctica de los partidos políticos, Arsenio Quevedo debería ser diputado a esta hora, porque cuando a él lo agarraron preso, obviamente por orden de la fiscal del distrito, fiscal de carrera, óyeme, Jenny Berenice Reynoso. Si a esos choferes no lo matan en el Distrito Nacional, él estuviera libre. Sí, así mismo es. Entonces, igual que Blas Peralta. Exacto. Si hubiera matado, óyeme, si Blas Peralta mata, a eso voy, mata en San Cristóbal al profesor, estuviera suelto. Sí, mira lo que pasa. Y por eso hablo de las prácticas políticas miserables de nuestros partidos. Arsenio Quevedo era precandidato a diputado por el PLD en Elías Piña. Iba a arrasar, lo sabía todo el mundo. Él sería un honorable hoy. Sí. El que está acusado de ser su cómplice, Erickson de los Santos, era precandidato, no, él fue regidor, era candidato a diputado por el PRD, y Blas Peralta no es diputado, que ese ya era candidato por el PRM. Es decir, fíjense ustedes, PLD, PRD y PRM. Si tuviéramos 3 flamantes diputados hoy en día. Exactamente, que lo que hacen es postular a gente que obtiene dinero rápido y fácil, como es el caso de los riferos, de los gaseros y de los guagüeros y camioneros, porque no se vayan ustedes a pensar que eso manejan camiones ni guagua, lo manejan los otros.
y ellos se enriquecen hasta los colmos, haciendo pasar esas empresas como sindicatos. Y bueno, todo eso con la complicidad del poder y político de todos esos partidos. Plan Renove y todo ese tipo de inventos. Y recuerda, porque eso es un dato que hay que recordar, que varios legisladores se ofrecieron a ser garantes de Arsenio Quevedo. Sí, claro. Para que le dieran la libertad condicional. Claro. Ahí estaba el senador de Elías Piña, sirviéndole de garante para que lo soltara. Sánchez Roa. Sánchez Roa. Sí, sí señor. Lo que no le garantizaron fue la vida a las víctimas de esas personas. Así mismo. Bueno, pues la parte acusadora ha pedido condenas de 20 y 30 años para los imputados. Hay algo que cuestionar sobre eso. Sí. No la decisión de ese dictamen de pedir 20 años para Arsenio Quevedo y 30 para todos los demás. Lo que sucede es que el Código Penal cambió las cosas. Antes la autoría intelectual se castigaba igual o más que la autoría material. En la actualidad, lo que considera el Código es que el principal culpable es el que ejecutó la muerte y no el que la ordenó. Pero señor, el autor intelectual, el que ordenó cometer un crimen, es el que originó el crimen. Debería ser igual la pena. O más. No, o más. No, y si la máxima es 30, debería ser la máxima para los dos. Para los dos. Así que probablemente Arsenio Quevedo por de pronto se está ahorrando 10 años por ese cambio. Ahora, lo que se ha denunciado es que en su partido están haciendo todos los malabares para sacarlo bien librado. Vamos a ver la petición de la parte acusadora. Durante la audiencia de hoy, la defensa de las víctimas concluyó adheriéndose al pedido hecho ayer por el Ministerio Público en cuanto a lo penal y además pidió una indemnización de 800 millones en total para ser distribuidos entre víctimas y familiares. En el caso de los 3 occisos, Obernis Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús, estamos solicitando unos 300 millones de pesos para repartirlo entre los huérfanos, las viudas, las madres y los padres que perdieron a sus hijos. Y en el caso de los que han sido directamente agraviados, los que han sido heridos, que son 6, entonces, respecto de eso, se está solicitando 100 millones de pesos para cada uno. En cambio, la defensa de Quevedo rechazó la misma por entender no corresponde con la realidad penal. Lo que ellos han solicitado al tribunal, tanto en el día de ayer como en la mañana de hoy, no coincide con la glosa que han retenido los honorables jueces conociendo el proceso. Por eso, cada vez que la defensa ha presentado objeciones fundadas en el debido proceso y en la Constitución de la República, han recibido la respuesta que han de recibir de la justicia. Mientras Arsenio Quevedo sostuvo que hay un plan para hacer desaparecer a Unatrafin. Lo económico para desaparecer a Unatrafin, ese es el aeromóvil de Fenatrano y su grupo para tratar de desaparecer a Unatrafin. Y también tienen que ver que a esta altura de juego me querían meter a asociación de malhechores y fue rechazado por el tribunal. Que no todo le va a salir a ellos como yo pienso. Bueno, el Ministerio Público pide esas penas de prisión, pero obviamente que los abogados que representan a los familiares de las víctimas, entonces reclaman indemnizaciones. Y como esta gente tiene, pero claro que sí. Como esta gente tiene mucho dinero y fueron vidas que y se están llevaron en todo de encuentro, su derecho, claro. Vamos a ver, están pidiendo 800 mil pesos. 800 millones de pesos. Sí. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para la República Dominicana. Esta misma semana.
Señores, en el ámbito internacional hay muy pocas entidades de economía que sean más irresponsables y más engañosas que el Fondo Monetario Internacional. Y sus recetas, el fondo y sus recetas. No, y sus justificaciones. Sí. ¿Qué hace el Fondo? El Fondo Monetario Internacional es un verdugo de pueblos y un encubridor de gobiernos. Porque en cada informe comienza a piropear la economía, que cuánto crecimiento, que qué economía tan robusta y tan buena, y cuánta prosperidad. Y en el mismo documento tú dices, oh, y esto. Entonces dice, pero van a tener que poner más impuestos para sostener esa deuda porque están cogiendo demasiado prestado. Hoy no me decía que esa economía estaba bien manejada. Todo esto es para mantener el allante que hacen los gobiernos frente a su pueblo. Todo va bien, viento en popa, toda vela. Ajá. Y entonces dicen, la deuda es insostenible. Y sabiendo los niveles de gastos que hay aquí, no solamente con la burocracia inflada que tenemos, sino con la corrupción que se está llevando los recursos. Pero ellos no dicen nada, ellos no le dicen al gobierno, recorta tus gastos, que Claro. tú estás gastando demasiado. Cierra todas no. esas instituciones que duplican No, funciones. sácale más impuestos a los ciudadanos. Entonces vamos a ver cómo es la cosa. Ellos utilizan unas frases para que la gente, no sé por qué la gente no es economista. No. Ni nadie está obligado a conocer las intríngulis y los detalles de la economía para entender lo que está pasando. Entonces dicen, esa economía está preciosa, bellísima, robusta, pero recomendamos fuertes ajustes fiscales. Y usted dirá, ¿y qué son fuertes ajustes fiscales? Darle a usted por la costilla. Impuestos, sacarle más dinero a usted. Claro. ¿Y qué son? Entonces agrega, y hay que ampliar la base impositiva. La gente no entiende eso. Ampliar la base. ITEVIS. A lo mejor piensan que El es algo ITEVIS, bueno. Ay, qué bueno que van a ampliar la base. Y el ITEVIS se paga en absolutamente todo lo que compramos. Ampliar la base del ITEVIS. Es decir, ampliar la base del ITEVIS significa ponerle impuesto a lo que no lo tenía. Yo no sé cuántas cosas quedan sin impuestos, pero van a buscar todas las que todavía no lo tienen para ponérselo. De eso es que estamos hablando. Entonces usted no puede evadir los impuestos porque a usted se lo cobran en todo lo que usted paga, en todo lo que usted compra. Usted no tiene forma de evadirlo. ¿Qué quiere eso decir? Que de los recursos que usted trabaja, de los recursos que usted genera para mantener a su familia o para echar hacia adelante, le van a sacar más dinero porque están cogiendo prestado tanto dinero que ya se está cogiendo prestado para pagar intereses. Ya no es solamente para pagar deuda, sino además para pagar intereses. Pero fíjate que el año pasado la DGI, cuando cerró el 2017, anunció con bombos y platillos que habían roto un récord de recaudación, que habían recaudado mucho más de lo que tenían presupuestado, que tenían el fondo planificado. Entonces, aquí se ha demostrado que lo necesario no es poner más impuestos, sino seguir cobrando mejor. Sin embargo, lo que pasa es que según lo dice el fondo y según lo dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, ellos reconocen que el gobierno ha sido eficiente cobrando. Se refieren a que la DGI cobró más impuestos de los que estaban presupuestados. Es que ellos dicen, es que eso no da, es que están cogiendo demasiado dinero prestado. Pues entonces la receta debe ser no cojan tanto prestado. Ok, entonces, ¿cuánto se cogió esta semana, esta misma? Señores, colocaron bonos por 1.822 millones de dólares, rompieron todos los récords de colocación de bonos. Lo grande es que le dan la noticia a este país como si estuvieran diciendo algo bueno. Pues sí. Señores, celebremos. Cogimos prestado 1.822 millones de dólares. Los endeudamos a todos ustedes por los próximos 20 o 30 años. Celebremos. Entonces, eso es lo que está pasando. Y el fondo disfraza eso, pero al final dice cuál es su requerimiento. Tiene que ponerle más impuestos a la gente. Que por cierto, el dinero que ustedes están cogiendo prestado y dilapidando, hay que sacárselo a los ciudadanos.
Que por cierto, las políticas del Fondo Monetario Internacional históricamente han tenido unos resultados nefastos. Sí. Nefastos. Esa famosa política de choque que recomendaba el Fondo Monetario Internacional en los años 80. Sí, ¿tú sabes quién es el chocado, verdad? El pueblo. Claro. El pueblo es el chocado. Que era aprovechar, es verdad que es un choque. Que era aprovechar los estallidos sociales para meter más impuestos. Esa era la política de choque del Fondo Monetario Internacional. Y así hundieron economías por toda Latinoamérica y años después tuvieron que reconocer que esa política estaba errada. Ajá, sí, pero mientras tanto el error, ¿quién lo pagó? ¿Cuántos millones y millones de latinoamericanos pasaron a la pobreza? Así es. Entonces, por esas políticas. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, dijo que nadie en su sano juicio puede pensar que hay un déficit y que no hay que cubrirlo y que hay que cobrar impuestos para eso. No. Nadie, todo el que tiene su sano juicio dice que hay un déficit, pero el presupuesto no lo hice yo. ¿Y por qué lo tengo que pagar yo? ¿Y por qué el gobierno no se ajusta al dinero que va a recaudar, sino que hace un presupuesto más alto de ahí para gastar más? ¿Cuánto gasta el gobierno en propaganda? ¿Cuánto gasta en un personal inflado? Pero además hacen unos presupuestos irreales a propósito. Entonces. Lo hacen así a propósito. Claro, sí. Ahora, mira lo que está pasando. Aquí la gente, en el último año, es que ha comenzado a despertar del hecho de que le están robando todo y de que lo está pagando hasta con muertes, porque cuando usted va a un hospital y no lo atienden, el dinero de ese hospital, váyalo a buscar donde el que depositó 27 mil millones en una cuenta. Porque ahí que la atención médica que a usted no le da, la ambulancia que no apareció, el aparato que no estaba funcionando en el hospital, por el que no lo pudieron atender, eso se lo llevó la corrupción. Oh, pero claro. Óyeme, en el Arturo Grullón tienen 7 años esperando un tomógrafo para los niños, pero aduana... Los niños del Cibao, sí, pero es para 14 provincias y hospitales. El Estado Dominicano, a través de aduana, desiste de perseguir un defalco de 100 millones de dólares. Exactamente. Pero no solamente eso. Es que la seguridad que usted no tiene en la calle, donde lo atracan y lo pueden matar, es porque no hay recursos para que la policía tenga más patrullaje. Ni para pagarle mejor a los policías. Y si usted no tiene agua en su casa porque no le llega, ese es el dinero que se roban. Y cada problema que usted tiene de cada servicio que el gobierno no le da, eso se lo llevó la corrupción. Entonces, el Fondo Monetario, repito, verdugo de pueblos y encubridor de gobiernos, lo que debería decirle al gobierno es: usted tiene demasiado gasto y está cogiendo demasiado prestado, no coja más prestado, porque usted no tiene con qué pagar. En lugar de decir, vaya y sáquese de los bolsillos a los pobres, porque los pobres son los que más pagan impuestos. Entonces, que no venga Isidoro Santana a decir, el que esté en su sano juicio sabe que hay que pagar y que el presupuesto es deficitario y que eso no puede ser. Ajá, y yo hice el presupuesto y usted lo hizo, el presupuesto. No, lo hicieron ellos. Entonces, esta población no debe aceptar ni un centavo más, ni un impuesto más. Que devuelvan lo que se han robado, que ahí hay muchísimos recursos. Que metan preso a todo el que tuvo que ver con Odebrecht. Porque ellos mismos están diciendo que aquí no hay cuarto. Entonces que lo devuelvan. Todo lo que se robaron, que lo devuelvan. Que lo hagan, que lo devuelvan. Vote a los 36 de sus directores en INEFRE, que todavía le están pagando 10 boticos a Zorrillo Osuna. Vote de los 47 vicecónsules que hay en Nueva York, vote 45, porque el Departamento de Estado solo reconoce a 2 y le estamos pagando a 47 en dólares y están aquí, no están trabajando. Y cóbrenle las sobrevaluaciones a Odebrecht. Y cobren las sobrevaluaciones a Odebrecht. Cóbrensela. Entonces, aquí, que no le salgan a este país con que le van a sacar de los bolsillos 10 pesos más a los pobres. Que no se les ocurra. La gente aquí ha aguantado más de la cuenta, mucho más de lo que aguantan en otros países. Ahora, las crisis
políticas se encienden cuando pasan a crisis económica. Ahí es que se encienden. Porque la gente dice, bueno, se los robaron y se queda así. Muchos piensan que lo que se roban del Estado, se los roban del aire y que eso no le afecta. Ahora, cuando le comienzan a reducir sus ingresos a través de impuestos nuevos y la gente a tener menos para comer, menos para comprarse una camisa, menos para comprar una medicina, ahí se complica. Aquí los gobiernos, los últimos gobiernos han colocado a la sociedad dominicana al borde de un abismo y posiblemente ya estamos cayendo, ya estamos en el aire. Lo que no se ve es el fondo de esto. Y en lugar de recapacitar y decir, bueno señores, aquí se ha robado demasiado, esto hay que pararlo, tenemos que sacar a estos políticos de la justicia. No, pero no dan notaciones de que adquieren conciencia. Y los tropezones no los hacen levantar los pies. Entonces están llevando a la sociedad a una crisis muy peligrosa. Cuando todos esos demonios se desaten, nadie sabe en qué va a terminar esto. Cuando muy bien se podría hacer de una manera organizada desde ahora, pero no quieren. Esa es la situación. Bueno, pues vamos a la pausa y cuando regresemos, vamos a decirlo en décimas. Esta misma semana. Esta misma semana. Y como el Fondo Monetario Internacional recomienda más impuestos a la República Dominicana en vez de reducción del gasto, va la décima con el pie forzado de hoy. Buena, pero no se vende. Que esa frase se la atribuyen a un chinito de Bonao, que cuando Trujillo le preguntaron cómo está la cosa, y él, que estaba muy mala, para no caer en gancho, dijo, la cosa está buena, pero no se vende. Entonces, vamos a ver. Y mientras tanto aquí dice el presidente Danilo Medina que han sacado a 1 millón de la pobreza. Y la verdad es que conocemos algunos que han salido de la pobreza de manera espectacular. La décima dice lo siguiente. Este Fondo Monetario, encubridor de gobiernos, pinta de cielo al infierno adornando un escenario que en su raíz es precario, con una deuda que asciende. Y el FMI pretende decirle a la población que está nuestra situación buena, pero no se vende. Pinta el fondo esta novela de dicha y felicidad, que va la prosperidad viento en popa a toda vela. Y aquí presagia la pela, que la deuda a subir tiende y que pagar se comprende, así que receta impuestos. Y la vida, por supuesto, buena, pero no se vende. Esta semana han tomado dólares 2.000 billones, pero el fondo no se pone bravo ni ha recomendado que devuelvan los robados, que eso a la patria la ofende. Y mientras se desentiende del tema de las botellas, él ve la cosa en Quisqueya, buena, pero no se vende. Que crece la economía. Eso es verdad, ya lo sé, para todo el comité y toda su cofradía. Que su fortuna se amplía, eso a nadie aquí sorprende. Y el pobre, aunque se encomiende a una santa milagrosa, sabe bien que está la cosa buena, pero no se vende. Corrupción e impunidad son una bomba sin mecha, pero una encendida flecha lanza la precariedad. Sepan que la sociedad con más impuestos se prende, y si esa crisis se enciende, se puede perder la paz. Y después no dirán más, buena, pero no se vende. Esta misma